hórreo. ¿Sabéis que su palabra deriva del latín horrium y que significa granero? ¿Y que tenemos aproximadamente unos 12.000 hórreos y paneras en Asturias? Siéntate, ponte cómodo, porque hoy vamos a hablar de uno de los emblemas de la cultura asturiana por excelencia, el hórreo y las paneras. Para conocer un poquito mejor la historia de estos graneros aéreos, nos acercaremos hasta el pueblo de Bueño, o Güeño como se dice en asturiano. En este lugar está ubicado el centro de interpretación del hórreo. Como dato curioso, mencionaremos que este pueblo de menos de 200 habitantes fue galardonado en el año 2012 como pueblo ejemplar de Asturias. En esta aldea podemos encontrar la mayor concentración de hórreos de Asturias, un total de 36 hórreos y 10 paneras. Por cierto, ¿sabéis la diferencia entre un hórreo y una panera? Pues seguid atentos que os los desvelaré más adelante. Antes de la entrada al pueblo de Bueño, es aconsejable visitar el centro de interpretación del hórreo, para después adentrarnos por sus calles y poner en práctica lo aprendido en el centro de interpretación. A ver, chicos, la visita, además de ser muy didáctica, es divertida. ¿Por qué? En él se nos dará la oportunidad de construir un hórreo con nuestras propias manos. Por supuesto que es un hórreo a una escala inferior y preparado para su ensamblaje. Vamos, pues como los muebles de IKEA. Pero centrémonos ahora en esta peculiar construcción, seña de identidad de Asturias desde hace más de 500 años. Vamos a hacernos un par de preguntas. ¿Qué es un hórreo y para qué se utiliza? Pues mirad, un hórreo es un granero aéreo. Se dice que es aéreo porque está suspendido sobre unos pilares para evitar el contacto con el suelo. Su función es la de conservar y almacenar los alimentos, y para su fin se monta sobre estos pilares llamados pegollos. Así evitaremos estar en contacto con el suelo y aislarlo de la humedad. Una de las características del hórreo es que es desmontable, para poder trasladarse de un lugar a otro. ¿Os imagináis en antaño, en la antigüedad? Pepe se casaba con Josefa. Eran de pueblos distintos y Josefa le decía: vente para mi pueblo que yo tengo más tierras que tú. Y decía Pepe: pero es que yo tengo un hórreo. Y Josefa le diría: pues desmóntalo, que para eso se hicieron de esa manera, desmontables, para poder trasladarse de un lugar a otro. Esta es la curiosa característica del hórreo, que todas sus piezas van ensambladas sin usar absolutamente nada de puntas o tornillos ni cuerdas que la amarren. Mirad, estos graneros aéreos se construyen con madera de roble y en especial con madera de castaño. Ahora pasaremos a ver cómo se llaman las partes de un hórreo. Comenzaremos por su base, y para que esta construcción esté bien asentada necesitaremos una buena base y la haremos con una piedra aplanada llamada pilpayu o solera. Sobre estos colocaremos los pilares, los cuales pueden ser de madera o piedra y reciben el nombre de pegollo. Seguidamente tenemos una piedra que generalmente es circular y de grandes dimensiones, llamada muela. Su función es la de repartir el peso e impedir que los roedores puedan seguir trepando. El nombre de muela, ¿sabéis por qué es? Porque muchas de las muelas de los molinos que estaban gastadas se utilizaban y se aprovechaban para darles esta utilidad. Seguimos. Y ahora
vamos a ver una pieza muy pequeña, pero que es clave esencial para el equilibrio y la sostenibilidad del hórreo. Se llama el tazo. Esta es una pequeña pieza de madera que es la responsable de mantener el hórreo a nivel. Es tan importante que si se rompiera o se tuerce, el peso del hórreo queda descompensado, perdiendo su equilibrio y cayendo. Ahora pasemos a uno de los lugares más importantes del hórreo, la cámara. Es el cubículo donde guardaremos los alimentos recogidos de las cosechas y los productos generados de la matanza del gochu. El gochu en asturiano es el cerdo. Bueno chicos, estas son algunas de las partes de un hórreo. Aún quedan muchas más, pero estas os las pondré al final del vídeo. Os mostraré en un pequeño croquis todas sus piezas para todos aquellos que estéis interesados en sus nombres. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un hórreo y una panera. A ver chicos, tenemos varios aspectos por los que fijarnos. Por lo general, podría decirse que es por el número de pegollos. Si tiene 4 es hórreo, si tiene 6 o más es panera. Pero a veces no solo basta con eso, por lo que tendremos que fijarnos en más cosas. Mirad, la aparición de la panera es posterior a la del hórreo. Es una evolución adaptativa. ¿Y a qué fue debido a esta evolución? Mirad, el aumento de la producción agrícola en el siglo XVII, generalizado por la venida del maíz de las Américas, generó la necesidad de espacios más grandes para su almacenamiento, por lo que se empezaron a construir de forma rectangular y más grandes. Al realizar este cambio, aumentando la planta de forma longitudinal, tiene que rematarse con una viga cumbrera, manteniéndose así a 4 aguas y forma rectangular, y coronado por 2 moños, obispos o cantapasarinos. Resumiendo, el hórreo es de planta cuadrada, 4 pegollos y un moño. El moño se origina de la unión del punto central de los 4 aguilones. La panera. La panera es de planta rectangular, con 6 o más pegollos, y los 4 aguilones se unen mediante la necesidad de poner una viga cumbrera, que da origen a que quede coronada por 2 moños, obispos o cantapasarinos. ¿Sabéis otro dato curioso de los hórreos y de las paneras? Que tienen 3 estilos decorativos distintos. Sí, 3 estilos. Se llaman Villaviciosa, estilo Carreño y Allande. El estilo Villaviciosa toma su nombre de esta zona de Asturias, por ser donde mayor concentración de ejemplares se encuentran junto a sus alrededores como Colunga, Piloña y Cabranes, extendiéndose por toda la zona centro-oriental de Asturias. Este tipo de decoración es donde se han encontrado las fechas más antiguas que corresponden al siglo XVI y se caracteriza por una decoración en los liños y sobre liños. Acordaros que estas son piezas que forman parte del hórreo. Estos aparecen profundamente tallados. Aparece con frecuencia un arco abocinado sobre la puerta imitando la decoración de las iglesias románicas. También es frecuente ver tallado largas cenefas en espina de pez, al igual que tallas con formas geométricas y pinturas de rosetones y cruces. Ahora pasemos al estilo carreño. Es a partir del siglo XVIII donde coge mayor fuerza este estilo decorativo. Es llamado así por ser en este sitio, en el concejo de Carreño, donde se localiza una de las mayores concentraciones más significativa de graneros decorados en este estilo. Es un estilo muy vistoso y con fuertes colores. Estamos ante uno de los estilos más llamativos.
por último tenemos el estilo de Allande. Es en este mismo periodo cuando surge en la zona de Allande, Somiedo, Cangas del Narcea, etc., un estilo diferente. Se realizan tallas en la madera, pero son elementos decorativos aislados. Una decoración reducida a grandes discos solares, rosetas, cruces, tetrasqueles y entrelazos muy complejos. Y ya por último, chicos, os voy a explicar cómo podemos saber la antigüedad de un hórreo más o menos. Mira, hay tres particularidades. La primera es el tamaño del enguelgu. El enguelgu es la pieza que va en la esquina. No son dos tablones más como el resto de las colondres, sino que es una sola pieza maciza. Encontrar un hórreo con los enguelgos anchos ya nos indica que posiblemente roce los 400 a 500 años. Tenéis que tener en cuenta que desde hace varios cientos de años y debido a la deforestación ya no existen árboles con troncos tan anchos, por lo que normalmente el tamaño del enguelgu en los más modernos son dos piezas en vez de una. Otra peculiaridad de los hórreos antiguos son el tamaño de las colondres. Cuanto más anchas, podremos deducir que probablemente ese hórreo sea más antiguo y por lo mismo de antes, porque ahora es muy difícil encontrar castaños de los que se puedan sacar tablones tan anchos. Y por último tenemos que fijarnos en el largo de los traves. Si estamos ante un hórreo de más de 4 pegollos y los traves sean de una sola pieza, estamos ante un hórreo muy antiguo. El largo y ancho de los traves es cada vez menor con el paso de los años, tanto que en las construcciones modernas es muy común ver empalmes, ya que hoy en día es muy difícil encontrar árboles de tal envergadura.